No puede haber mañana mejor que desde primera hora tener toda tu información, estar acompañado de optimismo, ilusión o humor y sentir que estamos a tu lado y más cerca que nunca. Marbella Radio 107.6 FM. Como cada viernes contamos con la presencia de Pilar Valladolid, fundadora del proyecto social Desarrollo Humano, y con una sección que sirve para concienciar a las personas sobre su propio desarrollo y bienestar interno, así como para reflexionar y ofrecer respuestas a todos aquellos temas que preocupan al ser humano. El objetivo de este espacio se centra en la concienciación y sensibilización del conocimiento relacionado con la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas, sus problemas y soluciones. Hoy con una puntualidad pasmosa. Yo estoy absolutamente anonadado. Las 10 en punto de la mañana y además con sonido de fondo de las que nos gustan. Legendaria donde las haya, con Vangelis. Chariot of Fire. Yo creo que ese es el afán de superación cada vez que escuchamos temas como este. Los carros de fuego, ¿verdad? Y vemos esas imágenes y esos takes y esos frames de la película con los atletas corriendo por la playa. Eso es una auténtica maravilla. Pilar Valladolid, buenos días. Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, ¿no? Oye, qué bien te veo. Te veo, como siempre, con energía. Muchas gracias. Tú dejas la energía positiva cada vez que llegas al estudio y eso se nota, ¿no? Se nota. ¿Qué tal la semana? Gracias. Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Con muchos temas nuevos y bueno. Qué bueno. Y iniciando cosas, nuevos proyectos y feliz. Qué bueno, fantástico. Sí. Hay hoy un invitado que ya nos está escuchando al otro lado del hilo telefónico, que a mí, sobre todo, me gusta. A mí me gustan todos los invitados que aparecen por el espacio de desarrollo humano que tú diriges. Pero ya solamente con poner la catalogación de mentor, ya dice muchísimo sobre su persona. Porque no hay que olvidar una cosa. Fíjate, y además hoy viene todo al hilo. Hoy es el día donde oficialmente se inaugura el curso escolar para los chicos y chicas 2015-2016. Quizá a lo mejor desde el Ministerio de Educación lo hayan hecho así para hacer coincidir el 11 de septiembre con el nacimiento de uno de los primeros mentores a la hora de crear las primeras escuelas públicas, San José de Calasanz. Fíjate tú qué curioso. Uno de los mentores, uno de los primeros mentores que empezó a orientar a los chicos por aquella época, por 1500 y pico, casi nada, ¿no? Así que hoy viene, pues, fantástico, ¿no? Pues sí, hoy es un gran día. Mentor, me gusta a mí. La palabra, ¿verdad? Sí, y además y lo que siempre, significa. Sí. En nuestra vida siempre tenemos que tener muchos mentores, que es el que nos enseña y el que nos dirige, por aquí, que es importante. Es muy importante. Y bueno, pues hoy tenemos, como tú dices, un tema tan potente como la música que hemos puesto, ¿no? Que has puesto. Sí, señor. Porque, como tú dices, pues vamos a hablar de un tema interesante, de la comunicación enfocada, como no, pues al desarrollo. ¿Qué es eso de la comunicación? Ahora nos lo van a contar. ¿Qué es eso? No sé qué es. Un maestro, otro mentor mío, José Sobrino, me decía, la comunicación es imposible. Y yo decía, ¿pero cómo vas a decir eso en el desarrollo personal? Todo es posible. Y cuando él hablaba en sus cursos, me dejaba como a ti anonadada. Digo, ahora tienes razón. Bien, pues vamos a hablar de comunicación, de la comunicación enfocada, como no, al desarrollo personal y profesional, que es lo nuestro. Y decía Aristóteles que el hombre, que somos animales sociales, ¿no? Es evidente que para relacionarnos necesitamos comunicarnos. Y es por eso que la comunicación juega uno de los papeles más importantes de nuestra vida, ¿no? Porque nos ayuda a relacionarnos, a desarrollar nuestras relaciones humanas. Pero bueno, cada persona es un mundo. Sí. Y por lo tanto, las relaciones que generamos a lo largo de nuestra vida
pues tienen mucho que ver con la forma en la que nos comunicamos con los demás y en la forma en la que nos comunicamos con nosotros mismos, ¿no? Cuanto más nos conocemos, mejor. Mejor para todo, pero mejor también para la comunicación, mejor para las relaciones, ¿no? Y cuanto más nos conocemos, pues tendremos más habilidad expresiva, más habilidad comunicativa, y será mucho más fácil que generemos relaciones personales y sociales que nos vayan enriqueciendo cada vez más. Todo lo que sea en comunicación, expresar sentimientos, expresar emociones, expresar vivencias, potenciar la empatía, sobre todo, muy importante, y quitarnos esa máscara que llevamos, que nos ponemos por la mañana, todo lo que sea eso hace que entremos de forma mucho más rápida en la relación, en la comunicación con el otro, ¿no? Porque somos más auténticos. Y para hablar de comunicación, pues tenemos con nosotros a un gran comunicador. Se trata de Alberto Águelo, un gran amigo. Es consultor, mentor y formador especializado en comunicación para emprendedores y empresarios. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, Pilar. Buenos días, Jesús. Buenos días, Alberto. Gracias por días. estar con nosotros, ¿eh? Pues es un placer tenerte con nosotros para hablar de este tema que dominas y además en el que trabajas desde hace muchos años, ¿no? ¿Por qué te especializas en comunicación para emprendedores y para empresarios? Cuéntanos. Pues fíjate, yo siempre creo que nos dedicamos a algo que desde pequeño o hemos querido ser, dedicarnos a esa profesión, o porque algo nos ha ocurrido o porque lo heredamos de nuestros padres, etcétera. En mi caso, de pequeño y creciendo como adolescente, era muy tímido, de los típicos que se ponen colorados en cualquier momento que tienes que hablar en público. ¿Pero qué hice? Pues bueno, pues me fui forzando, ¿no? Yo sabía que la comunicación me gustaba, quería romper esas barreras, me fui conociendo más y más. Aprendí de los mejores, que es algo que siempre hay que hacer, practiqué y sobre todo algo también, salí mucho de mi zona de comodidad, de la famosa zona de confort, para romper con esos miedos. Y lo que he aprendido a lo largo de estos años, pues lo transmito ahora a otros para que también puedan ser oradores en sus vidas, en sus trabajos. Por otra parte, Pilar, Jesús, la comunicación me encanta, la considero necesaria y súper útil en el mundo de la empresa y en tantos otros ámbitos. ¿Y cuánto de importante es la comunicación personal en el mundo profesional? Es vital. En el mundo profesional, al fin y al cabo, tratamos con personas. Conocer cómo comunicarse de forma eficaz pues nos hace avanzar más rápido en nuestro sector. Fíjate, en un congreso de liderazgo que se celebró en Alicante, nos pedían que eligiéramos una cita para que cuando nos presentaran a cada ponente, pues comenzaran con esa cita personal. Yo podría haber elegido cualquier cita de cualquier mentor mío, de cualquier buen orador de este mundo o cualquier buen comunicador, pero en esta ocasión escribí mi propia cita y era la siguiente: sin comunicación te pierdes vida. Y esto lo adapto, y además lo he adaptado para esta entrevista. En el mundo empresarial podríamos adaptar esta cita diciendo: sin comunicación pierdes negocio. Y además añado, y pierdes bastante negocio. Todos sabemos que hablar en público es una de las tareas más difíciles para la mayoría de las personas. ¿Por qué, Alberto? Sí, es uno de los medios principales. Al fin y al cabo, ya no solo en España, en todo el mundo, es generalizado. Es un miedo que se asemeja, esto es muy grave lo que voy a decir, pero es verdad, la gente tiene ese pánico típico, como el típico pánico, el típico miedo a la muerte. O sea, la glosofobia o el miedo a hablar en público es padecido por más del 75% de la población. Es un número muy alto. En relación a tu pregunta, Pilar, pues efectivamente se pone en juego, cuando tú comunicas, cuando hablas en público, se pone muy en juego lo personal y lo profesional. Pero sobre todo yo añadiría que hablar en público es una forma de exponerse. En el mundo latino en el que estamos, pues eso no gusta tanto, no nos gusta tanto exponernos, nos gusta mucho irnos, pues tomar algo con los amigos, estar a nivel social, irnos al bar, estar en un club, salir por las noches, ¿no? Es algo muy nuestro, nos divertimos, somos personas amables en ese sentido. Pero sí que es verdad que ponerse delante de una persona, cuando nosotros nos convertimos en protagonistas, a la hora de dar una charla o un taller, eso ya es más complicado. Ya ahí ocurre algo, ya nos están juzgando. También el tan popular sentido del ridículo que tenemos en nuestra sociedad,
pues ahí es cuando ya esos miedos surgen, y por eso digo que hay mucha gente que siente auténtico pánico, y es en la mayor parte de la población. Bueno, yo miedo he tenido siempre a hablar en público y me ha pasado de todo. ¿Por qué en ocasiones nos tiembla la voz, nos ponemos nerviosos, nos dan hasta palpitaciones? ¿Es falta de seguridad? Me suena muchísimo también, porque ya os he comentado mi historia, y efectivamente de la timidez a pasar al mundo del periodismo, a pasar a hablar en público, a pasar a ser orador, a ser formador, pues hay mucho camino recorrido. Y de hecho también hay ocasiones, que solo quiero decir a vuestra audiencia, en que sigues teniendo esos miedos. Te enfrentas a un nuevo público, te enfrentas a un nuevo reto hablando en público, te enfrentas a una audiencia muchísimo más grande. Siempre hay retos, pero la ventaja es que en cada paso logramos mayor seguridad y mayor confianza. Fíjate, Pilar, es falta de práctica y sobre todo no utilizar técnicas adecuadas, pero estoy de acuerdo, también es seguridad. Para hablar en público, pues tienes que tener esa seguridad que te lo da precisamente la práctica, te lo da salir, atreverse, como he dicho al principio, salir de esa zona de confort. Pues ahora me preguntan aquí, ahora piden un voluntario, pues yo soy el que levanta la mano. Ahora quiero hacer esa pregunta y mejor me la callo porque no me atrevo, aquí hay mucha gente, pues haz esa pregunta, atrévete siempre, porque esas pequeñas acciones te llevarán finalmente al gran éxito a la hora de hablar en público y ya dar tu charla, dar tu taller, dar tu conferencia en público, una mesa redonda. Son pequeñitas acciones que te ayudan en el día a día para ese gran momento. Y hablas de técnica, ¿no? De práctica. ¿Se necesita una preparación especial, un entrenamiento, unas normas para hablar en público? Sí, entrenar es fundamental. Sobre todo, y esto lo sabéis muy bien en este estimado medio como la radio, saber cuál es el mensaje principal que quieres dar. ¿Cuál es aquel mensaje? Si mi audiencia se fuera de esta sala, ¿qué quiero que se lleven? ¿Qué quiero que aprendan? ¿Cuál es ese mensaje único que quiero que ellos se lleven? ¿Qué quiero que practiquen? Y además luego lo rodeo de mensajes secundarios, pero eso es un ejercicio que tú como orador tienes que hacer primero. Tienes que saber cuál es tu objetivo y cuál es tu mensaje. Pero más que normas, yo siempre lo llamo indicaciones para que te salga lo mejor posible y para que esos nervios no afloren en ese momento, ¿no? Decir, oye, los nervios van a aflorar, estoy practicando en cómo ser un buen orador, pero cada vez se me van a notar menos, voy a utilizar técnicas adecuadas para ello. Entonces, la preparación con mentores es también muy recomendada, mentores que te ayuden a ti, mentores que te gusten, mentores que se especialicen en esto de hablar en público o no, simplemente tienes un mentor que te gusta cómo da la formación y tú le pides ayuda en ese sentido. Oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Hoy en día tenemos la tecnología, es algo que no quiero dejar de mencionar. Tenemos YouTube, tenemos vídeos por todas partes donde vemos grandes oradores y de todos los estilos, con lo cual lo tenemos a nuestro alcance para superar esos miedos y tener esas técnicas que realmente funcionan. A mí, por ejemplo, me funciona mucho tener un guión. Muchísimo, me da más seguridad. ¿Cuál es el requisito imprescindible para hablar en público? ¿Qué se necesita para ser un buen orador, Alberto? Sí, lo del guión, Pilar, volviendo a tu comentario, sí. Efectivamente es súper necesario. El guión, los apuntes, que siempre se ha considerado como decir, oye, no es tan buen orador si tiene unos apuntes o un guión. Pues precisamente es el mejor orador porque quiere darte el mensaje, no quiere dejarse nada en el tintero y por eso tiene un apoyo, que lo tiene ahí, un apoyo que es imprescindible a la hablar en público. Me preguntas, el requisito imprescindible, pues como he dicho, es el mensaje, no olvidarse nunca de ello. Tienes que preparar bien tu tema, tienes que ser conocedor de lo que vas a hablar en público. Si no, evidentemente puedes tener toda la técnica del mundo, pero no te lucirás tanto ante tu audiencia. Esto ha ocurrido mucho, ¿no? En el mundo de la formación, yo es lo que hay un movimiento en ocasiones que es lo que yo llamo, pero bueno, ocurre en todos los sectores, pero es lo que yo llamo el copia-pega, ¿no? Es decir, todos podemos ser formadores porque yo cojo un contenido, yo lo copio más o menos, yo lo adapto y yo, soy bastante buen orador, pues lo doy ante mi audiencia, ante mi público. Eso no sirve, porque al fin y al cabo se te acaba notando que no es tu tema, que no has practicado, que no lo conoces, te hacen alguna pregunta y siempre te acaban
pillando en ese sentido, ¿no? Entonces, prepárate bien tu tema, sé el experto en lo que vas a dar, enamórate de tu tema concreto y así te lucirás mejor. Sobre todo que se lleve tu público todo eso que has prometido en la promoción de tu taller. Algo que también hay que siempre eliminar es el decir, bueno, yo prometo demasiado para que se apunten, para que me paguen por mi evento, por mi taller, por mi conferencia, y luego pues doy muchas menos claves o me quedo a mitad. Otros consejos que te puedo dar, sobre todo para ser un buen orador, el contacto visual. Al fin y al cabo, estamos hablando con personas y nos gusta que nos miren a los ojos. Esto yo como anterior tímido podría decir, y como que siempre tiendo a esa timidez y me la tengo que trabajar en algunas ocasiones, yo lo recomiendo siempre que nos lo pongamos como ejercicio, ¿no? Eso de ese contacto visual, porque a veces por los ojos, por no querer estar con la persona, tenemos que estar presentes, tenemos que estar con esa persona y mirar a los ojos de tu público, ir cambiando las miradas y mirar a la persona que te hace una pregunta, mirar a tu público mientras estás haciendo la formación es fundamental. Y el último consejo que te puedo dar para ser un buen orador, y aquí sí que hay que tener mucha práctica, es vocalizar bien para que el público te entienda cuando estás en esa formación. Existe la comunicación verbal y la no verbal, ¿no? ¿Por qué esta última, la no verbal, habla tanto de nosotros, ¿no? ¿Cómo se transmite el lenguaje no verbal? Pues sí, es algo que siempre nos asombra. El 7% de la información que llega a los demás llega a través de las palabras, aunque pensamos que es lo contrario, ¿no? Hablar, hablamos y parece que eso es la comunicación. Pero solo el 7% de esa información es a través de las palabras. Un 38% es la voz, tu tono de voz, y un 55% el lenguaje, como tú bien dices, el lenguaje corporal o no verbal. Por eso es tan importante. Al fin y al cabo todo importa, Pilar. Yo mismo me observo para seguir mejorando en ese sentido como orador. Y cuando lo hago con mis clientes, pues me fijo en estos 5 apartados. ¿Qué haces con tu cara? Los gestos faciales, ¿no? ¿Qué movimiento haces con tu cara? ¿Qué haces con tu mirada? Lo que he comentado antes, tu contacto visual. ¿Miras a los ojos de tu público? ¿Sonríes de vez en cuando? Ese orador típico serio de antes, que bueno, pues que se ponía ahí detrás de un atril y empezaba a dar su charla, pues bueno, pues no funciona hoy en día en las técnicas modernas. Hay que sonreír un poco al público y conecta mucho mejor. Y por último, los 2 últimos, ¿qué haces con tus manos y qué haces con tus brazos y piernas? Si las tienes cruzadas, eso no comunica, eso es un ejemplo. Y es bueno, pues como he dicho, sonreír ante tu público, no cruzar los brazos y tener ese contacto visual, en resumen. Hablamos antes del miedo, vamos a volver ahí. ¿Qué puedes hacer cuando entramos en esa zona de pánico, que a veces nos pasa a todos, ¿no? Pues algo tan normal como respirar. Que no respiramos nunca, ¿no? Que nos olvida mucho. Y estarás de acuerdo conmigo, que tú has compartido antes que la historia, yo te agradezco, porque para ser buenos oradores tenemos que también tener nuestro sentido crítico y decir, bueno, pues nos ha ocurrido esto, este ha sido nuestro camino. Pero cuando aparecen esos nervios, estoy seguro que tu respiración en ese momento era mucho más complicada, mucho más rápida, no era una respiración pausada. Entonces yo recomiendo respirar profundamente, visualizar bien ese buen resultado de tu evento, visualizar que estás en la sala, que estás cómodo, que estás comunicando, que las personas están participando. La visualización mental yo la utilizo mucho porque me ha servido mucho a mí como orador y con mis clientes. Y sobre todo también irse un poquito al pasado y decir, no te critiques tanto, no quieras ser tan perfecto. ¿Recuerdas otros momentos en que esto de hablar en público te ha salido bien? ¿Qué pasaba en la sala? ¿Qué ocurría? ¿Cómo conectabas con tu público? Recordar esos momentos, respirar profundamente es fundamental. ¿Y por qué es importante hacer ejercicios de respiración antes de hablar en público? ¿Cuál es el mejor ejercicio de respiración para hablar, según tú? Pues eso es algo natural, como he dicho, en el ser humano. ¿Por qué respirar? ¿Por qué es importante? Pues porque nos permite oxigenar nuestro cuerpo, estar relajados, estar sobre todo más concentrados y más preparados en el mensaje que queremos dar y más conectados con esa audiencia. La mejor respiración, después de muchos años de prueba, puedes respirar como tú quieras, pero la mejor respiración es la respiración que llamamos abdominal o diafragmática. Normalmente, te lo cuento rápidamente, respiramos metiendo estómago, elevando los hombros, y la respiración abdominal es la que hacemos inspirando mientras llevamos el aire hacia nuestro abdomen y lo hinchamos.
retenemos un poquito de aire en nuestros pulmones por unos segundos y más tarde lo expulsamos relajadamente. Esa es la mejor respiración para esos nervios que podemos tener antes de hablar en público. Bueno, y la voz. La voz, como tú decías antes, es muy importante porque es con la que transmitimos muchísimo de lo que somos, ¿no? El énfasis, el tono, ¿tiene que ver con nuestra manera de ser, Alberto? Definitivamente. Un consejo que antes también he querido dar y es fundamental a la hora de hablar en público es ser auténticos, la autenticidad. Los mejores oradores, me preguntabas antes, ¿qué tienen? Pues a mí me gustan los que son auténticos. Hay algunos que son de una forma, hay otros que son de otra, hay algunos que cuentan un chiste al principio, hay otros que el chiste les sale fatal. Entonces, ser auténtico, ser tú mismo, eso es lo que importa a la hora de hablar en público. Entonces, si desarrollamos nuestra autenticidad, desarrollaremos, como bien me preguntas, nuestro tono propio, nuestra forma de decirlo. Un profesor de locución nos dijo una vez algo que siempre voy a recordar. Nos dijo, no hay voces buenas o voces malas. Sencillamente hay voces con más personalidad. Y eso es lo que hay que desarrollar. Tienes tu voz con personalidad, tienes tu propia forma de hablar en público, desarróllala, potenciala, sea auténtico. Pues hablando de voz, ya se nos acaba el tiempo, pero hablando de voz, seguramente te habrás dado cuenta que nuestro presentador de este programa del Día D, Jesús Jaén, es actor de doblaje. Menuda voz tiene. Así que seguro que te va a hacer alguna pregunta. Alberto. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿De qué me suena todo lo que has hablado? Te suena, ¿no? ¿De qué me suena todo? Estoy absolutamente de acuerdo contigo en todos los sentidos, incluso hasta algo tan importante a la hora de ponerse delante de un público a hablarles, que es la de la respiración. La respiración es absolutamente fundamental. Y voy a hacerte un pequeño ápice más a toda la puntualización fantástica en cuanto a ejercicios se refiere. Para la audiencia que no esté acostumbrada, no hay que hablar con las cuerdas vocales de la faringe, sino del diafragma, que eso es otra historia. Lo que pasa es que hay que ejercitar bastante, eso es otro ejercicio más. Y te digo lo de por qué me suena todo lo que tú me estás contando, porque yo lo tengo en una constancia siempre en mi casa. Yo constantemente estoy ejercitando, porque es mi profesión. Pero hay algo que tengo de objeto de decoración en mi casa, que con esto no quiero decir que quiero rememorar al personaje de Ovidio en la Metamorfosis de Narciso, que es un espejo. El espejo es fundamental también a la hora de hablar en público, porque te vas conociendo todos los gestos faciales, cómo puedes practicar la mirada, cómo puedes practicar esa sonrisa, cómo puedes realizar o no esos gestos de manos, esas posiciones de los brazos. El espejo es fundamental. El tener un espejo. Yo te voy a decir una cosa. La primera vez que yo empecé a ejercitar, y se lo digo a todo el mundo porque además a mí no me importa decirlo, porque no tengo esa timidez. Yo la primera vez que empecé a practicar a hablar en público fue delante de un espejo, de mi espejo desnudo. No, te lo digo en serio. A mí también me parece importante el espejo. ¿Sabes, Alberto? O sea, lo hice desnudo, por una sencilla razón, porque así te veías como eres. Algo que ya automáticamente, en el momento en que te pones delante del público, pues vas a ofrecer tu absolutamente forma de ser, como eres tú, ¿no? Eso es. Sí, el espejo, y yo en ocasiones también hay clientes que me dicen, bueno, pues sí, el espejo, pero siempre hay alguien en casa. Esa timidez hay veces que en los clientes es tan grave que no quieren hacer nada en público al principio, por lo menos en las primeras sesiones. Yo le digo, pues vete a un lugar apartado y grábate en vídeo, por ejemplo. Hoy en día con el móvil se puede hacer. También se puede hacer, claro. O sea, que mirarte efectivamente esos gestos es fundamental y hacerlo varias veces, claro que sí. Y todo el mundo puede, ¿eh? Y como bien te decía un profesor de locución, que todo el mundo tenemos voces. Mejores, peores, no. Todo el mundo tenemos voces. Algunas especiales, otras no. Pero todo el mundo tenemos voces. Y además la voz y las cuerdas vocales se pueden utilizar siempre para lo que quieras. En este caso, para hablar en público. Y todo el mundo puede hablar en público, ¿eh? Todo el mundo. Si lo pretende, todo el mundo puede hablar. Estoy de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Ha sido un placer hablar hoy con Alberto. Un placer, un verdadero placer. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Te mandamos un abrazo desde aquí. Y acabamos. Un abrazo grande.
con esta música tan maravillosa que nos has mandado. Alberto, Gracias. un abrazo y oye, ya te llamaré para pedirte consejos, ¿eh? Genial, o yo a ti, claro que sí. No, qué va, no, yo a ti, Alberto. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, un abrazo, gracias. Gracias. Pilar Valladolid, muchísimas gracias. Hoy ha sido absolutamente instructivo para todos, como siempre en nuestros espacios de desarrollo humano, pero hoy más que nunca, sobre todo, por lo que a mí me corresponde, ¿no? Pues me alegro que haya servido. Sin duda. De eso se trata este programa. Muchas Sin duda. gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana y feliz semana. Hasta el Igualmente. próximo viernes. Gracias. Las 10:24, el día de...